Hola jóvenes, con este video iniciamos la cuarta unidad. El primer tema de la cuarta unidad se llama residuos, pero para entrar a ese tema vamos a ver algunas cosas antes, como por ejemplo lo que es una singularidad aislada. Nos dice, el punto z sub 0 se dice que es una singularidad aislada de la función f si existe alguna vecindad excluida de z sub 0 en la que f es analítica excepto en z sub 0. Digamos que nosotros tenemos por aquí el punto z sub 0. Si nosotros encontramos una vecindad, si existe una vecindad en la que f sea analítica en todos los puntos de esta vecindad, excepto en z sub 0, entonces decimos que z sub 0 es una singularidad aislada. Singularidad aislada. Recordemos que esta distancia de aquí a acá es un radio r, ¿verdad? Esta vecindad es lo mismo que está escrito aquí. Magnitud de z menos z sub 0 es menor que r. Recordemos que la magnitud denota una distancia, entonces la distancia de z a z sub 0 es menor que r. Por ejemplo, si aquí tenemos un z, podemos ver que la distancia de z a z sub 0 es menor que el radio r. Cuando pasa esto, decimos que z sub 0 es una singularidad aislada. Repetimos, ¿cómo sabemos que lo es? Porque existe una vecindad donde la función es analítica en todos los puntos de esta vecindad, excepto en z sub 0. Entonces, z sub 0 es una singularidad aislada. Pero también podemos tener que z sub 0 no está aislado. ¿Cuándo va a pasar eso? Si nosotros tenemos aquí el punto z sub 0, nosotros decimos que z sub 0 no está aislado si todas las vecindades que tomemos de z sub 0 contienen al menos otra singularidad de f distinta de z sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta vecindad existe otro punto diferente de z sub 0 donde la función no es analítica, decimos que z sub 0 no está aislado. Entonces, esto tiene que suceder para toda vecindad que nosotros tomemos de z sub 0, ya sea una vecindad más grande o una vecindad más pequeña. Si en todas las vecindades que tomamos de z sub 0 existe otro punto diferente de z sub 0 donde la función tiene otra singularidad, es decir, donde la función no es analítica, entonces decimos que z sub 0 no está aislado. A diferencia de esto, ¿verdad? Z sub 0 es una singularidad aislada si existe una vecindad donde la función es analítica en todos los puntos de esa vecindad, excepto en z sub 0. Aquí el único punto donde la función no es analítica es z sub 0. Con una vecindad que hallemos que cumpla eso, entonces z sub 0 es una singularidad aislada. Veamos la siguiente función. F de z igual a 1 sobre z menos 1. Nosotros podemos ver que en z igual a 1, esta función no es derivable. Por lo tanto, no es analítica. No es analítica en z igual a 1. Es decir, que esta función
no se puede desarrollar en una serie de Taylor. Esto de serie de Taylor, usted cuando estudió los temas para la segunda investigación que yo le dejé, pues tuvo que haberla visto, porque en la investigación decía que tenía que desarrollar unos ejercicios en una serie de Maclaurin, y la serie de Maclaurin pues es un tipo de serie de Taylor, solo que con cierta característica, ¿verdad? Entonces, volviendo, esta función no se puede desarrollar en una serie de Taylor, porque para poderla desarrollar en una serie de Taylor, la función tiene que ser analítica en un dominio D, y z igual a 1 no puede ser centro de esa serie. La serie de Taylor tiene esta forma. Usted puede representar una función por medio de la siguiente sumatoria. Sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f a la k evaluado en z sub 0 sobre k factorial por z menos z sub 0 elevado a la k. A z sub 0 se le llama centro de la serie. Y este exponente que está aquí, entre estos paréntesis, denota derivadas, ¿verdad? Si k es igual a 1, por ejemplo, es la primera derivada de f evaluada en z sub 0. Si k es igual a 2, denota la segunda derivada de f evaluada en z sub 0, y así sucesivamente. Entonces decimos que esta es una serie de Taylor de f centrada en z sub 0. Pero se tiene que cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que la función debe ser analítica en un dominio D, y z sub 0 tiene que ser un punto de ese dominio, es decir, z sub 0 debe pertenecer al dominio. En otras palabras, la función debe ser analítica en z sub 0. Pero si estamos estudiando en este video singularidades aisladas, esto quiere decir que la función no es analítica en z sub 0. Entonces, no podemos desarrollar, por ejemplo, esta función en una serie de Taylor con centro igual a 1. ¿Por qué? Porque en 1 la función no es analítica. Pero aquí es donde vamos a estudiar otros tipos de series, como por ejemplo la serie de Loren. Esta función que nosotros teníamos anteriormente, ya vimos que no se puede desarrollar en una serie de Taylor por lo anteriormente explicado, pero esta función se puede desarrollar en una serie de Loren. ¿Qué nos dice la serie de Loren? Bueno, nos dice que una función f de z se puede expresar como una sumatoria desde menos infinito a infinito de a sub k por z menos z sub 0 elevado a la k. Voy a escribir este k más pequeño porque es un subíndice. Ahí lo tenemos. Es decir, la función se puede representar por una serie que involucra potencias enteras de z menos z sub 0, tanto negativas como no negativas, porque k aquí va a tomar valores negativos porque este índice comienza en menos infinito. Es decir, estamos desarrollando la función f alrededor de una singularidad aislada. Recordemos que z sub 0 es una singularidad aislada. Y si nosotros queremos desarrollar una función por medio de una serie alrededor de una singularidad aislada, utilizamos esta serie de Loren. Recordemos
que si la función es analítica en z sub 0, fácilmente la podemos desarrollar en una serie de Taylor con centro en z sub 0. Pero si no es analítica en z sub 0, es decir, z sub 0 es una singularidad aislada, podemos desarrollar la función alrededor de z sub 0. Es decir, esta serie es válida para todo z que está cerca de z sub 0. En otras palabras, esta serie que tenemos aquí, la serie de Lorenz, converge para todo número z cerca de z sub 0. Por ejemplo, podemos tener que aquí tengamos z sub 0 y que esta serie converja para todo punto que está dentro de una vecindad, ¿verdad? O sea, alrededor de z sub 0 para todos estos puntos que estén aquí. Recordemos que esto tiene un radio R. Concluyendo con lo que explicamos anteriormente, con esto decimos que si una función f tiene una singularidad aislada en z sub 0, ¿verdad? Donde z sub 0 es una singularidad aislada, entonces f tiene una representación en una serie de Lorenz. Aquí voy a escribir de nuevo la serie de Lorenz, que la tengo aquí arriba, desde menos infinito hasta infinito, de a sub k por z menos z sub 0 a la k. Desarrollemos algunos términos de esta serie. Lo voy a seguir por acá. Recordemos que esto viene desde menos infinito, entonces voy a escribir puntos suspensivos que vienen desde menos infinito. Más, hagamos cuando k vale negativo 2, entonces aquí me va a quedar a sub negativo 2, z menos z sub 0 a la negativo 2. Más, ahora nos estamos acercando a los positivos, entonces cuando k vale negativo 1, a sub negativo 1, z menos z sub 0 a la menos 1. ¿Cuál seguiría ahora cuando k vale 0? Más a sub 0, pero esto me queda elevado a la 0, eso es 1, entonces solo me queda a sub 0. Ahora seguiría cuando k vale 1, a sub 1 por z menos z sub 0 a la 1. Más, ahora ¿cuál seguiría? Cuando a vale 2 y así sucesivamente. Entonces voy a escribir puntos suspensivos, ¿verdad? Que sigue infinitamente. Y esta serie es válida para una vecindad de z menos z sub 0. Es decir, para una vecindad que cumpla estos. Que la distancia de z a z sub 0 es menor que un r. Ahora, explicamos todo esto, lo anterior, porque queremos llegar al tema, pues ya de esta cuarta unidad, que son residuos. ¿Por qué explicamos todo esto? A este coeficiente que tenemos aquí, a sub menos 1, este es el coeficiente de esto. Recordemos que esto es lo mismo que usted tenga 1 sobre z menos z sub 0, porque está elevado a la negativo 1, lo pasamos al denominador y nos queda esto. Quiere decir que a sub menos 1 es el coeficiente de esta expresión. Y a ese coeficiente, a sub menos 1, en la serie de Lorenz anterior, se le llama residuo. En una serie de Lorenz, el coeficiente de esta expresión, o sea, el a sub menos 1, es el residuo. Es el residuo de la función f, vamos a escribirlo aquí, residuo de la función f en la singularidad aislada z sub 0. Aquí lo tenemos. Y para denotarlo usaremos lo siguiente. Al coeficiente a sub menos 1
Este es igual al residuo de la función f de z en la singularidad aislada z sub 0. Así lo vamos a representar. A sub menos 1 es el residuo de la función f de z en la singularidad aislada z sub 0. ¿Qué podemos ver en esta serie? Que nosotros tenemos potencias negativas y no negativas de z menos z sub 0. Aquí hay potencias negativas y todas las que siguen en esa dirección, y a partir de aquí comienzan las potencias positivas y todas las que siguen en esa dirección. Es por eso que decimos que esta serie involucra potencias enteras de z menos z sub 0, tanto negativas como no negativas. Bueno, ¿qué podemos ver hasta el momento? Que si yo quiero encontrar el residuo de una función en una singularidad aislada, entonces tengo que encontrar el desarrollo en esta serie de Lorentz para poder determinar quién es este coeficiente. Pero nosotros vamos a aprender cómo encontrar residuos sin la necesidad de desarrollar la función en una serie de Lorentz, ¿verdad? Aunque hay ejercicios que estrictamente se debe de encontrar esta serie para encontrar el residuo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a aprender de qué manera podemos encontrar ese residuo sin necesidad de tener que desarrollar esta serie. Bueno, antes de eso tenemos que saber cuáles son los tipos de singularidades aisladas. Bueno, los tipos de singularidades aisladas en un punto z sub 0 pueden ser evitables, polos o esenciales. Dentro de los polos podemos tener que sea un polo simple o con multiplicidad. Entonces, vamos a ver cómo sería el desarrollo de Lorentz en cada una de estos tres tipos de singularidades. Comencemos cuando la singularidad es evitable. Cuando la singularidad es evitable. Si nosotros tenemos una función f de z y tiene una singularidad evitable, entonces cuando nosotros desarrollemos esa función en una serie de Lorentz, esa función no tiene potencias negativas. Es decir, que la serie empieza con el término a sub 0. De ahí le seguirá a sub 1 por z menos z sub 0 a la 1. De ahí le va a seguir a sub 2 por z menos z sub 0 a la 2. De ahí le va a seguir a sub 3 por z menos z sub 0 a la 3 y así sucesivamente. Es decir, no tiene potencias negativas. Y recordemos que el coeficiente a sub menos 1 es el residuo de la función f de z en ese punto que es singularidad aislada. Pero nosotros podemos ver que en esta serie no hay este coeficiente. Quiere decir que ese coeficiente es igual a 0. Entonces, cuando en una función tenemos una singularidad evitable, el residuo de esa función en cualquier punto singular aislado es igual a 0. Ahora veamos el otro tipo de singularidad cuando tenemos un polo. Ya sabemos que cuando tenemos un polo puede ser polo simple o puede ser un polo con multiplicidad. Veamos cuando el polo es simple. ¿Qué forma tiene la serie de Lorentz cuando el polo es simple? Cuando el polo es simple, la serie empieza con el término a sub menos 1. Es decir, la función la podemos desarrollar de la siguiente manera.
a sub menos 1, z menos z sub 0. Recordemos que esto es lo mismo que tengamos a sub menos 1 por z menos z sub 0 a la 1, a la negativo 1, perdón. De ahí, ¿quién le seguiría? A sub 0. De ahí, ¿quién le sigue? A sub 1 por z menos z sub 0 a la 1. Luego le sigue a sub 2 por z menos z sub 0 a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el polo es simple, es decir, cuando hay una singularidad aislada y es un polo simple, la función se puede desarrollar de esta manera y va a iniciar con este término, ¿verdad? Y recordemos que aquí el residuo de la función en esa singularidad aislada es el coeficiente a menos 1, ¿verdad? A sub menos 1 es igual al residuo de la función en z sub 0, que es una singularidad aislada. Ahora, ¿cuál es la forma de la serie cuando existe multiplicidad? Cuando existe multiplicidad, la serie tiene la siguiente forma. Tiene esta forma, es decir, la serie empieza con un a sub menos m. Quiere decir que todos los términos que están antes de este valor, todos son ceros. Y empieza con a sub menos m entre z menos z sub 0 a la m. Luego le seguiría, si aquí, por ejemplo, si m es 3, aquí sería menos 3, aquí sería menos 2. Entonces a m le restamos 1, ¿verdad? A sub menos m menos 1 sobre z menos z sub 0 a la m menos 1. En algún momento vamos a llegar a sub menos 1 sobre z menos z sub 0. Luego le va a seguir el a sub 0 y así sucesivamente. Entonces, a esto le llamamos multiplicidad. Entonces quiere decir que este sería un polo con multiplicidad m. Cuando veamos los ejercicios vamos a tener más claro esto, ¿verdad? Y la otra singularidad es cuando la singularidad es esencial. Cuando la singularidad aislada es esencial, entonces la serie va a tener infinitos términos negativos. La vamos a tener de la siguiente manera. Aquí escribo puntos suspensivos porque vienen desde el infinito negativo. Entonces en algún momento llegamos a un a sub menos n. Más, seguimos la serie, vamos a llegar a sub menos 1 entre z menos z sub 0, luego le va a seguir el a sub 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando la singularidad es esencial, la serie de Lorentz de esa función tiene infinitos términos negativos. Esto sigue en esta dirección infinitamente. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular los residuos en cada uno de los casos anteriores? Ya dijimos que si la singularidad es evitable, la serie de Lorentz comienza con el término a sub 0, es decir, a sub menos 1, que es el residuo, no existe en la serie, entonces es 0, ¿verdad? Entonces, cuando la singularidad es evitable, el residuo de f de z en cualquier singularidad aislada es 0. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el residuo cuando es un polo simple? Usando el siguiente límite. Cuando tenemos un polo simple, el residuo de la función en z sub 0, que es una singularidad aislada, es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. Y cuando tenemos un polo con multiplicidad, en otras palabras se le llama polo de orden n, el residuo de la función f de z en z sub 0, donde z sub 0 es una singularidad aislada, está dada por la siguiente fórmula. Aquí la tenemos, 1 sobre n menos 1 factorial
por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la n-1 derivada con respecto a z de z menos z sub 0 a la n por f de z. Entonces, nosotros vamos a centrarnos solamente en ejercicios donde tengamos polos, ya sea un polo simple o un polo de orden n. Entonces, esta es la formulita cuando tenemos un polo simple y queremos calcular el residuo. Y esta es la formulita cuando tenemos un polo con multiplicidad, es decir, un polo de orden n, y queremos encontrar el residuo. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué tipo de singularidad tiene una función? Bueno, ya sabemos que si la singularidad es evitable, el residuo es 0. Pero nosotros solo vamos a trabajar con este tipo de ejercicio, donde hay un polo simple o un polo de orden n. ¿Cómo vamos a saber cuándo es un polo simple o cuándo es un polo de orden n? Entonces vamos a calcular algunos límites que, dependiendo del valor que resulte, vamos a determinar si es simple o con multiplicidad o un polo de orden n, que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, otra cosa para saber que un punto z sub 0 es un polo es calculando el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z tiene que resultar infinito. Cuando esto pasa, decimos que es un polo, que es en los ejercicios que nosotros nos vamos a centrar. Después vamos a calcular otro límite para ver si es un polo simple o un polo de orden n o con multiplicidad, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este video vamos a llegar hasta aquí y pues en el próximo video vamos ya a calcular residuos de algunos ejercicios.